Dios les bendiga. En este día quiero compartir la palabra de Dios en el Salmo 16, del versículo 1 al 3. Y el tema de hoy lo estoy titulando: El Señor se complace en los santos y los íntegros. Abra su Biblia ahí en el Salmo 16, versículo 1 al 3. Dice así: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice el Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí vemos nosotros que Dios se complace en los santos y en los íntegros de corazón. Pero el primer punto, ¿quiénes son los santos? Eso es lo que vamos a estar viendo en este primer punto. ¿Quiénes son esos santos de los cuales se refiere en el versículo 3? Bueno, ahí dice, para los santos que están en la tierra. Estos santos son los que están vivos, los que aún están en la tierra, alabando y glorificando a Dios por lo que ellos han recibido de parte de Él. Hay otros santos que ya pasaron a la presencia de Dios, ya están en la eternidad frente al rostro del Señor y ellos están gozando de esa vida eterna porque ya fueron juzgados por Dios. Pero vamos a ver de los santos que se está refiriendo aquí en el versículo 3, que están en la tierra. ¿Quiénes son ellos y por qué les nombra santos? Romanos 6:22, no pierda el Salmo 16, pero vamos a ver ahora en Romanos 6:22. Dice así: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Note usted que aquí está hablando de unas personas que antes estaban esclavizados por el pecado, pero ya fueron libertados o son hechos libres de aquellas cadenas o ataduras que estaban en el pecado. Y dice que ahora son hechos siervos de Dios, ahora les sirven a Dios, ahora glorifican a Dios. Y dice ahí: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora tienen el fruto que son santificados. Antes vivían en el pecado, ahora son libres, pero ahora tienen ese fruto que es la santificación. Y como fin, la vida eterna. Ahora la palabra de Dios nos muestra que estas personas son santificadas y tienen como promesa la vida eterna. Así es como vemos que está hablando de una santificación cuando antes estaban en el pecado. Pero ¿cómo es que se recibe esa santificación? Pues bueno, es por medio de la sangre de Cristo y es por medio de la obra redentora de Cristo Jesús ahí en la cruz del Calvario. No es porque nosotros hayamos hecho cosas buenas o porque somos buenas personas, sino es por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para darnos a nosotros esa santificación. Y vamos a verlo en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27 en adelante. Primera de Corintios 1, 27 dice así: Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, nosotros no podemos decir o jactarnos, es porque yo soy bueno, yo voy a ir al cielo, o es porque yo he hecho cosas buenas, por lo tanto yo voy a ir a la presencia de Dios. No, Dios escogió a lo más vil, o a lo más pecador, a lo más débil, o a lo más vergonzoso, escogió Dios para que nadie se jacte delante de la presencia de Dios. Dice en el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjese nada más. Ahora nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual Él fue hecho por Dios para nosotros, fue hecho sabiduría, Él es nuestra justificación y Él es nuestra santificación. No es por nosotros, sino que Él nos justificó, Él nos santificó y Él es nuestra redención. ¿Qué es redención? Cuando alguien paga nuestra deuda que nosotros no podemos pagar, alguien cercano como nuestros padres o nuestros hermanos, un familiar cercano, dice, yo voy a pagar tu deuda. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Por eso Él es nuestra redención o nuestro redentor. Él es el que pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Porque usted y yo no podíamos pagar la deuda de nuestro pecado. Así que Él es nuestra justificación, Él es nuestra redención. Dice en el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En otras palabras, nosotros debemos decir, gracias Señor, porque tú pagaste mi deuda en la cruz del Calvario. Así que Él es quien nos santificó. Estábamos en el pecado, quitó nuestro pecado, nos limpió y nos santificó con su obra en la cruz del Calvario. En Hebreos 10:10 dice así, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué dice aquí? Que usted y yo fuimos santificados mediante la ofrenda que hizo Cristo Jesús en su cuerpo, entregando su cuerpo en la cruz del Calvario hasta morir por nuestros pecados. De esa manera es como nosotros hemos sido santificados. De esa manera es como nosotros nos convertimos en personas santas o santificadas porque Cristo nos santificó. No es porque seamos buenos, sino porque Él, siendo santo, murió en nuestro lugar. En el versículo 29 de Hebreos 10, ahí vemos nosotros que la sangre de Cristo nos santificó. Ya fuimos santificados por medio de su sangre. Ahora, si nosotros hemos sido santificados, ahora Él nos llama santos por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En Hebreos 10:26 nos está motivando a vivir en esa santidad, a apartarnos de todo pecado y no pecar voluntariamente, sino apartarnos del pecado y no vivir nunca más en esa vida de pecado. Y eso es el siguiente punto que vamos a estar
tratando. Los que han sido santificados por Cristo viven en integridad. Este punto es que si ya fuimos santificados por la obra de Cristo Jesús, ahora debemos mantenernos en una vida íntegra, una vida fuera del pecado, apartada del pecado. Eso es lo que está mencionando ahí en el Salmo 16, versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. El Señor busca que vivamos nosotros en una vida íntegra delante de Él. Precisamente, ¿qué significa esto? Vivir una vida íntegra o ser íntegros delante de Dios. Bueno, que nos apartemos de todo pecado. Y lo vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17 y 18. Dice así, 2 de Corintios 6, 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seréis para vosotros, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí vemos nosotros muy claro que todo hijo de Dios debe apartarse de todo lo que pueda estar invitándolo al pecado. Así que dice, salid en medio de ellos y apartaos. Apártate de todo aquello que te puede atraer una vez más al pecado que antes vivías, o cualquier pecado que delante de Dios, ¿verdad? Nosotros estaríamos ofendiendo a Dios si vamos a ese pecado. Puede ser una persona, puede ser costumbres, pueden ser deseos de nuestra carne, nuestros pensamientos, sea lo que sea, debemos apartarnos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. A nosotros nos puede gustar mucho un deporte. Ese deporte nos puede llevar a hacer cosas que a Dios no le agrada. Por ejemplo, poner a Dios en último lugar. Irnos nosotros al deporte en lugar de estar alabando y glorificando a Dios. Ponemos a Dios en último lugar. Si ese deporte es causa de tropiezo para tu propia vida, apártate de eso. No importa, sea lo que sea un deporte, sea una persona, sea lo que sea, debes apartarte. Por eso dice, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos. ¿Quién lo dice? Dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, no vuelvas a tocar lo inmundo, lo que te va a apartar de Dios. Entonces, también podemos ver nosotros que dice en el versículo 18, si tú te apartas de ese pecado, tú te apartas de aquello que a mí no me agrada, entonces seré para ustedes por Padre, y ustedes van a ser para mí hijos e hijas. Lo dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo podemos nosotros decir que Dios es nuestro Padre Celestial cuando nosotros lo ponemos a Dios en último lugar? Cuando nosotros no obedecemos a Dios, al Padre se le obedece, al Padre se le honra y se le exalta. Así que el Señor demanda que nos apartemos del pecado. Eso significa ser íntegros, apartarte del pecado, apartarte de lo que a Dios no le agrada.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice así: como hijos obedientes, note usted, el Señor manda que seamos hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes vivíamos en la ignorancia y cometíamos pecado delante de Dios. Pensábamos que todo estaba bien, que era normal, pero dice ahora no te conformes a los deseos que antes tenías. Dice en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si Él es santo, entonces en toda tu manera de vivir también debes vivir en santidad. Eso es, ahora eres santificado por Él, pero ahora vive en santidad. Eso es ser íntegro o vivir en integridad. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No hay otra razón sino que Dios es santo, y si yo quiero estar en su presencia, tengo que vivir en santidad para poder estar en su presencia. Dice en el 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí está diciendo entonces, si yo, usted o cualquier persona invocamos por Padre a Dios, entonces debemos conducirnos toda nuestra vida aquí en el mundo, en la tierra, en toda nuestra peregrinación, debemos conducirnos en todo tiempo en el temor delante de Dios. Dice en el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Note usted, aquí vuelve a mostrarnos que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. En otras palabras, no fuimos nosotros rescatados con un pago de oro o de plata. Entonces, ¿cómo fuimos rescatados de esa vana manera de vivir del pecado? Dice en el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Eso fue lo que Él pagó por nuestro rescate, para sacarnos de la deuda del pecado. Él pagó con su sangre preciosa, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De esa manera nos rescató. Por eso nosotros debemos estar conscientes que Él pagó el precio, nos santificó. Ahora debemos apartarnos de ese pecado y vivir en toda nuestra manera, de todo el resto de nuestra vida, vivir en santidad, en integridad para Dios. Manténgase en esa integridad toda su vida. Si nosotros hacemos conciencia de todo esto y vivimos en esa santidad y en esa integridad delante de Dios, aun cuando nosotros sabemos que no somos perfectos, entonces nosotros podemos pedirle al Señor, ayúdame, Señor, a vivir en integridad. Ayúdame, Señor, a vivir en santidad para ti. Nosotros vamos a poder identificar el pecado cuando viene a la puerta de nuestro corazón y podemos rechazarlo, porque Dios ahora nos enseña qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. Nos enseña que todo aquello a Él no le agrada y nosotros vamos a sentir un rechazo hacia el pecado y nos vamos a acercar más al Señor para que nos ayude, nos bendiga y nos santifique. Y es ahí
donde nosotros entramos en la complacencia de Dios. Y eso es el tercer punto que vamos a estar. El Señor se complace en los santos y los íntegros. Esto es la culminación de esa santidad y en esa integridad en la cual el Señor nos está llamando. Ahora Él se complace en usted cuando usted reconoció que Cristo Jesús es el único que le puede rescatar del pecado. Cuando usted se ha rendido a Él y ahora ha decidido vivir en integridad para honra y gloria de Él. Ahora usted comienza a alabarlo, a exaltarlo con todo su corazón y confía en Él. Dice en el versículo 1 y 2 del Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Note usted, ahora usted confía en Él, ahora usted le pide, guárdame, Señor, porque yo confío en ti. Dice en el versículo 2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Ahora nosotros podemos ver que no hay mejor bendición más que en Dios. No hay ninguna bendición fuera de Dios. Todas las bendiciones vienen de Dios. Ahora Dios llena nuestra alma, llena nuestro corazón, nosotros lo reconocemos y Dios comienza a complacerse en la vida de usted porque usted depende de Él, usted confía en Él, usted clama a Él en todo tiempo. Y dice ahí en el versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Toda la complacencia de Dios es para usted. Es para todos aquellos que ahora confían en Él, se rinden a Él, dependen de Él. Asimismo, vemos nosotros que Dios se convierte en toda bendición que nosotros necesitamos. Versículo 5 dice así, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Qué significa eso? Que Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Bueno, una herencia, cuando estamos hablando nosotros de una herencia, es algo que los padres dan a los hijos y es una fortuna. Y para nosotros la presencia de Dios, las bendiciones de Dios es todo lo que nosotros necesitamos y Dios es quien tiene todas las bendiciones que a usted le hacen falta. Así que cuando usted reconoce a Dios en su corazón, honra a Dios con todo su corazón, Él tiene todas las bendiciones de ahí para todo el resto de su vida y aún en la eternidad. Por eso dice, tú sustentas mi suerte. En otras palabras, aún hasta el porvenir, lo que yo ignoro en el futuro, Él sustenta mi futuro. Él sustenta la eternidad en mi vida en toda la eternidad. Así que nosotros nos podemos deleitar en ese sustento y en esas bendiciones de la presencia de Dios, porque Él se está deleitando en usted y porque usted se deleita en Él. Dice en el versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Ahora yo me deleito, usted se deleita en lo que Dios hace en la vida de usted. Antes era una vida llena de pecado, de tantas cosas que traían desaliento a nuestra vida. Ahora podemos nosotros gozarnos y deleitarnos en Dios, porque Él está supliendo tanto lo espiritual, lo emocional, como lo físico y aún lo material. El Señor se encarga de todas las bendiciones para nuestra vida. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Por qué? Porque esa heredad, esa herencia, es la presencia de Dios que Él nos da.
Así dice también en el versículo 7 y 8, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Fíjese nada más. La bendición tan grande que tenemos es que ahora Dios nos enseña las cosas que nosotros debemos hacer y también nos enseña en nuestra conciencia qué cosas nosotros no debemos hacer, porque nos habla nuestra conciencia y nos dice, no hagas eso porque a mí no me agrada. Así que apártate de lo malo y ahora vive de esta manera. Él nos aconseja, nos guía en las cosas que son del agrado de Él, que son santidad delante de Él. Así que dice en el versículo 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. En otras palabras, dice aquí que nosotros vamos a poner a Dios en primer lugar, no en último lugar, sino siempre lo ponemos delante de nosotros en primer lugar. Ahora es Dios primero, después las cosas mías. Es Dios primero y después todas las demás personas que nos rodean. Porque hemos puesto a Dios en primer lugar, ahora Él puede complacerse en usted y usted se va a deleitar de todas las bendiciones que Dios va a traer a su vida, porque usted lo pone en primer lugar. Y dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Jamás voy a ser derrotado, porque Dios está enseguida de mí. Porque yo lo pongo a Él en primer lugar, Él me acompaña, Él me rodea, Él me bendice, Él me guarda, Él me protege y jamás voy a ser derrotado. Esas son las promesas que Dios le está dando a usted cuando usted vive en esa integridad y en esa santidad que Cristo le ha dado a usted. Cuando Dios se complace de los santos y de los íntegros por vivir para Él toda su vida, ellos se van a alegrar en su corazón porque están confiados en Él. Fíjese lo que dice en el versículo 9 al 11. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Tú me vas a enseñar, Señor, de qué manera debo vivir, de qué manera debo caminar para la gloria tuya. En tu presencia hay plenitud de gozo. Yo voy a estar lleno de tu gozo, plenamente lleno de tu presencia y de tu gozo, de tu alegría, porque tú, Señor, me encaminas en esa senda de vida y vida abundante, Señor, que tú me prometes. Así que estas son las promesas que el Señor le da a aquellos que son santificados por la sangre de Cristo Jesús y que viven en esa integridad y se apartan de la vida de pecado. Aquellos que dicen, ahora Señor, tú estás en primer lugar en mi corazón y en mis decisiones por el resto de mi vida. Es usted quien decide si quiere ser bendecido o no. Es usted quien decide si quiere que Dios se complazca de usted y usted quiere tener el gozo del Señor. Si así lo ha decidido, entonces en este momento pídale al Señor que lo santifique con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Renuncia a sus pecados y apártese de toda vida de pecado y ahora viva para el Señor. Incline su rostro y vamos a ir al Señor en oración. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario. Lávame con tu sangre poderosa y borra todos mis pecados.
Enséñame a caminar en obediencia a ti. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón y guíame en la vida eterna que tú me prometes, Señor. Lléname con la plenitud de tu presencia, de tu gozo, de tu amor y de tu misericordia, Señor. Enséñame a ser un hijo, una hija obediente a ti todos los días de mi vida, porque tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Redentor. En Cristo Jesús, tu nombre glorioso, me pongo en tus manos. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y que usted se complazca en el amor del Señor y que Él también le dé de su complacencia.